Buenos días, jóvenes. Antes de comenzar con las actividades de hoy, vamos a darle un pequeño repaso a las actividades de la clase anterior. En la primera actividad nos mostraban un gráfico de pastel o un gráfico circular y nos hacían algunas preguntas, los incisos A, B y C. Vamos primero a ver la información de la gráfica. Nos dice distribución porcentual de nivel escolar de todos los empleados de la empresa Electronic Industries Inc. Básicamente ese es el título o la información general. Y bueno, pasamos a los porcentajes, vemos cómo están distribuidos y al final tiene la fuente. Y después tenemos tres preguntas. El inciso A nos pregunta ¿cuál es la población de estudio? Bueno, pues aquí arriba nos está diciendo que es la distribución porcentual del nivel escolar de todos los empleados de la empresa. Entonces la población de estudio pues son todos los empleados de la empresa. Después, en el tipo de variable nos está preguntando qué tipo de variable es. Bueno, nos fijamos en los valores que estamos utilizando en esta gráfica. En este caso son puros valores enteros, entonces podemos decir que es una variable discreta. Nos está hablando de porcentaje, pero solo en números enteros. Entonces, sabemos que las variables continuas toman valores fraccionarios o decimales. En este caso, pues como son puros enteros, sería una variable discreta. Y finalmente, si consideras que se efectuó un censo o un muestreo, pues la respuesta estaba aquí arriba. Los censos se realizan en toda una población y los muestreos, bueno, pues se realizan tomando solo una parte de una población. Y esto nos dice distribución porcentual de nivel escolar de todos los empleados de la empresa. Entonces, al hacer un estudio sobre todos los empleados, esto se convierte en un censo. A diferencia de este siguiente ejercicio. Como pueden ver, tenemos las mismas preguntas. Nos preguntan la población de estudio de la gráfica. Nos dice preferencias deportivas de alumnos universitarios sonorenses. Que casi no se veían bien las letras. Ok, entonces nos están haciendo un estudio sobre las universidades de Sonora. Es lo que dice el título, lo que se puede deducir del título de la gráfica. Como no nos dice que es de todas las universidades y nos está limitando más bien no nos está limitando, lo contrario, nos está dejando como que un panorama muy abierto de dónde se pudo tomar toda esta información, aunque bueno, la fuente aquí está abajo, pero no nos está diciendo que sea de una universidad en específica, nos dice de alumnos universitarios de Sonora o sonorenses. Entonces, podemos asumir que esto es una muestra solamente. Entonces, el inciso C ya estaría contestado. Si consideras que se efectuó un censo o un muestreo, argumenta. Bueno, pues se efectuó un muestreo. ¿Por qué? Porque no nos está hablando de todas las universidades, nos está hablando solo de alumnos universitarios. Después, la población de estudio, bueno, pues es precisamente eso, los alumnos universitarios. Y en el inciso B, el tipo de variable, nuevamente seguimos en variable discreta. Muy bien. Entonces, eso con lo que corresponde a las actividades de las clases anteriores. Y pasamos a las actividades de hoy. En este caso nos están mostrando dos gráficas diferentes. Ambas muestran una información bastante similar. Y nos pregunta, ¿cuál gráfico es el incorrecto? ¿En qué consiste el error? ¿Y cómo se puede corregir? Si se fijan, en este gráfico, bueno, tenemos dos cositas diferentes con respecto a este de acá, que bien nos podían causar un poquito de ruido. Primero, el gráfico 1 comienza en 0, como siempre, pero el gráfico 2 comienza en 80. Y el segundo punto, que es el más notorio, el nombre de gráfica está encimado con el del año. Entonces, bueno, pues este sí es definitivamente un error. El de que no comience en 0 no es necesariamente un error. ¿Por qué? Bueno, más adelante lo veremos en la siguiente actividad. Pero esto simplemente es una forma diferente de mostrar el gráfico. Si queremos enfocarnos solo en la información que está por arriba de 80, porque solo ahí está el gráfico, entonces bien podemos recortarlo. No muestra la información completa, pero
nos está mostrando la información relevante, que al final pues es de lo que trata las gráficas y las tablas, mostrar información relevante de una forma más clara. Entonces, esto no tiene por qué necesariamente ser un error, esto sí, este es el error y se puede corregir, bueno, pues separando, ordenando más el pie de la gráfica, poniendo nombre gráfica 2 acá y año 2006 acá en medio o acá de este lado. Ok. Y pasamos al siguiente gráfico. De hecho son dos gráficos. En uno nos dice el diario, campo del día, sábado, apareció una publicidad de camiones Volvo. Básicamente nos está diciendo que los camiones Volvo son son de los camiones más vendidos y este es el porcentaje de funcionalidad que tienen después de 10 años. O sea que después de 10 años de haber comprado ese camión, siguen en uso. Y pues nos tienen ahí. El 99% son Volvo, el 98% son Scania, me parece que dice. Después tenemos 94% Chevrolet y Mercedes-Benz, 95%. Esto lo sacó la empresa Volvo, esta gráfica supuestamente. Y después la competencia, o sea, las otras marcas sacaron esta gráfica de aquí. Entonces, esta la sacó Volvo para representar que eran la marca que después de 10 años sus camiones seguían en uso. Y esto lo sacó las empresas competidoras para, bueno, contrarrestar la publicidad de Volvo. Y en este caso tenemos tres incisos. En el inciso A nos dicen en qué se diferencian estos gráficos. En el inciso B nos dice, es diferente la información mostrada en cada publicidad. Y el inciso C nos dice, miente algunas de las dos empresas automotrices y argumenta. Si quieren poner pausa y tratar de contestar esto. Y bueno, ya le ponen play nuevamente y continuamos. Y bueno, básicamente nos dicen, la primera pregunta es, ¿en qué se diferencian estos gráficos? Bueno, básicamente, al igual que en este de acá, esta diferencia, que no es necesariamente un error, como ya habíamos dicho, sino es una forma diferente de mostrar. Esta es la diferencia con estos. Mientras que la publicidad de Volvo se muestra con un análisis a partir del 91% hasta el 100%. La otra publicidad, la publicidad que pretende contrarrestar esta, lo muestra desde cero. De tal forma que en este caso la diferencia entre gráficas se ve mucho más evidente que en esta gráfica de acá. En el inciso B nos dice, ¿es diferente la información mostrada en cada publicidad? No, no lo es. Es la misma información, pero mostrada desde un ángulo diferente, desde una perspectiva diferente, para producir un contraste con la diferencia que está mostrando Volvo. Si bien los porcentajes son los mismos, visto desde cerca, pues parece mucho más grande la diferencia entre Volvo y las demás marcas que mostrando desde cero el porcentaje. Y nos dicen en el inciso, ¿se miente alguna de las dos empresas automotrices? Y argumenta. Bueno, pues si mienten o no, pues la verdad es que no. Están mostrando la misma información. Pero bueno, este es uno de los ejemplos de cómo se puede interpretar un gráfico, cómo se puede mostrar la información, inclusive a veces con fines de mercadotecnia. Mientras que uno está tratando de exagerar la diferencia, que bien, la gráfica es correcta y me está mostrando información real. La competencia está mostrando una gráfica un poco más sobria, un poco más lejana, con la intención de que la diferencia, al contrario que lo que estaba haciendo la primera empresa, la empresa Volvo, en esta gráfica, bueno, se vea muy poca la diferencia. Y bueno, esto lo vamos a poder ver, mucho esta manipulación de datos en campañas políticas, en campañas publicitarias, en el cual
se pueden mostrar los datos de cierta forma que te sugieran que son muy relevantes o que son muy poco relevantes. Sobre todo, por ejemplo, en campañas políticas. Si hablan de crecimiento económico en porcentaje de un estado con respecto a otro, bueno, pues van a exagerar un aumento del 0.2% con diferencia al otro. ¿Por qué? Porque pues es lo que conviene para el propósito de demostrar estos gráficos, estas diferencias. Así como lo vemos aquí en esta publicidad, podemos verlo en cualquier otra publicidad que encontremos en el cual se esté mostrando cosas en gráficas o tablas. Y bueno, esta sería la clase de hoy. Eh, Hoy no tenemos actividad, pero igual tomen nota de estas actividades, de estos ejemplos, cópienlos y escriban las respuestas con sus propias palabras para que, bueno, les quede más claro cómo se interpretan ciertas gráficas o cómo se pueden expresar ciertas gráficas para que la gente, para darle como un empujón a la gente a que interprete cosas diferentes. Mientras que una interpretación, o bueno, una forma de mostrar una gráfica puede llevarte a una interpretación en la cual dices, oh, la diferencia es mucha, y una gráfica diferente, pero con la misma información, te puede llevar a la interpretación de, bueno, la diferencia no, tampoco es como que importe tanto. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya saben, por el grupo. Y nos vemos la siguiente clase.